Dios les bendiga a todos, donde quiera que se encuentren. Les habla su hermana en Cristo, Ángela. Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Qué bueno estar por aquí, qué bueno es compartir la palabra con ustedes, qué bueno es estar en coinonía, en compañerismo, aún estemos a distancia. Nosotros en unos somos en Cristo. Amén. Así que hoy quiero compartir una palabra bien breve y abran por favor sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículos 6 en adelante. Vamos a hablar acerca de un tema que es vital a nosotros como cristianos, así como el agua es importante para sobrevivir. Asimismo es este elemento como nosotros como hijos de Dios. Y es que vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a hablar qué es la oración y qué no es y por qué es importante. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Espíritu Santo, te invitamos en esta tarde. Expande nuestro conocimiento espiritual, que seas tú quien nos dé revelación de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Dios mío. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que está con nosotros cada día, que está dentro de nosotros. Esto es algo que es un misterio que no nos lo podemos explicar. Mente humana no lo puede entender esto. Pero sí la Biblia dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y espero que muchos de ustedes, si no todos, entiendan lo que significa tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. No es lo mismo vivir una vida sin el Espíritu y vivirla con el Espíritu. Él es quien nos guía a toda verdad. Él es quien, de hecho, nos ayuda a orar. Esas cosas que están en el corazón del Padre, Él es quien nos las hace saber. A veces no sabemos ni por qué orar. Y a veces salimos con cosas que nos caen en la mente, en nuestro espíritu, para orar y decimos, oh Dios, ¿por qué tú me incitas a orar por alguien que vive, por ejemplo, en México, o alguien que vive en la India, alguien que vive en la China, donde tú no conoces esa persona, pero el Espíritu Santo conoce todas las cosas? Y es por eso que la oración es importante, es de vital importancia, porque es de esa manera como nos comunicamos con el Señor y Él nos ayuda, nos da a entender esas cosas, porque Él lo sabe todo, Él es omnisciente y Él conoce las necesidades y nos la hace saber. Por eso es importante que seamos unidos como Cristo en uno, porque así el Espíritu Santo nos hace saber lo que le pasa al hermano y podemos orar y el Señor puede obrar. Así que vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Vamos a ver, aquí está nuestro Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos a orar. Y es bueno que recordemos que ellos le pidieron a Jesús, Cristo, que les enseñara a orar. Ellos vivieron con Jesús y ellos vieron cómo Él se levantaba temprano, de madrugada, y Él se iba a orar. Y cuando Él salía, salía con poder para sanar a los enfermos, para liberar. Y ellos veían la diferencia en el ministerio de Jesús cuando Él entraba a orar. Y por eso ellos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Asimismo también nosotros debemos de pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Sí es bueno que a veces nosotros pidamos oración, a veces estamos en tribulaciones en la cual nosotros no tenemos la energía necesaria para entrar en esa comunión con Dios y orar. Y podemos llamar a nuestros hermanos para que intercedan por nosotros. En eso no hay nada de malo. Pero está en el corazón de Dios que nosotros entremos en esa comunión con Él, aleluya, de tú a tú con Él, y que hablemos con Él, porque eso es lo que es la oración, es hablar, comunicarnos con Él. Y así
esto va a ser la diferencia en nuestras vidas como cristianos. No podemos vivir sin oración. Si tú eres un cristiano que no oras, entonces debes de examinar tu corazón. Porque todos aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo, una de las cosas que Él nos incita a hacer es eso, entrar en esa atmósfera de oración. Y la oración no es solamente una atmósfera, es una atmósfera, sí, pero también va de nivel en nivel, de gloria en gloria. Y es por eso que es bueno que nosotros persistamos en oración. Si eres nuevo en Cristo, empiezas hablando con Dios. No tiene que buscar un patrón. Sí hay un patrón en la Biblia. El Padre Nuestro es un patrón que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Pero empiezas. Dios entiende tu corazón. Él entiende que somos baby, que eres un baby en Cristo. Pero tienes que empezar para poder subir de nivel en la oración. Así que vamos a ver en capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice Jesús? Lo primero que debemos hacer cuando vamos a orar. Leamos. Mas tú cuando ores, ok, aquí dice que mas tú cuando ores, quiere decir que esto es parte de nosotros. Que así como tú comes, por ejemplo, cuando tú dices, mas tú cuando comes, o sea que cuando tú vayas a comer, porque eso es algo normal, es algo importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Aquí dice que cuando ores, o sea, eso es algo parte de tu funcionamiento espiritual. Eso es parte tuya como cristiano. Eso es algo con lo cual tú no puedes vivir. No puedes vivir, no puedes resistir la tentación, no puedes resistir el pecado sin orar. Entonces Jesús dice, cuando ores, o sea que es algo que es normal como cristiano. Entonces Él continúa y dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Aquí está diciendo que la oración es algo que tú entras en secreto con el Señor. ¿Por qué en secreto? Bueno, primero, como dijimos anteriormente, orar es estar en comunión con Dios y Dios es sobrenatural. Y a veces van a haber cosas que el Espíritu Santo nos va a inquietar. Nosotros estamos deshechos en su presencia. Hay ciertos movimientos físicos, ¿verdad? Que dejamos que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. Vamos a comunicarnos con Él en lenguas. Y a veces si dejamos la puerta abierta, son cosas que las personas que no entienden esto van a querer interrumpir lo que está pasando. Esa metamorfosis que está pasando mientras estamos en comunión con Dios. Esa es una de las cosas que van a pasar. Pero una de las cosas más importantes que el Señor está diciendo aquí que lo hagamos en secreto, cuando estamos orando en comunión con Él, es porque esto es una entrega. Y la Biblia dice que lo que nosotros, cuando le demos a Dios, así como cuando damos cosas materiales, Dios dice que no lo publiquemos al mundo, ¿verdad? Que lo que la mano derecha haga, que no lo sepa la izquierda, o así. Así mismo también es la oración. Estamos entregando una parte de nosotros mismos al Señor. Nosotros no tenemos que estar diciendo por ahí, oh, yo oro 3 veces al día, oro 5 veces al día, 10 veces al día. No. Esto es algo secreto entre tú y Dios. Esto es algo que no tenemos que decirlo, que proliferarlo al mundo. A veces cuando estamos orando corporativamente es algo que no podemos controlar, pero ya ese es otro tipo de oración corporativa. Pero aquí está hablando Jesucristo acerca de la oración cuando tú estás en comunión con Dios. Él está diciendo que cuando ores es algo normal. ¿Cómo hacerlo? Cuando Jesús oraba al Padre, una de las cosas que él hacía era que él se iba al monte a orar en secreto.
Y él allí oraba, estaba en comunión con su Padre, en el secreto. Entonces dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aleluya. Todo lo que hagamos en el secreto, nosotros no tenemos que decírselo al mundo. El mismo Señor se va a encargar de honrarte en público cuando lo hagas. Tampoco debemos de hacerlo porque vamos a conseguir algo del Señor. Tenemos que hacerlo por amor a Él, porque queremos estar en comunión con Él. Y orar es cuando hablamos con Él, sentimos su presencia. Otra cosa es también que, y vamos a seguir leyendo en el próximo verso, habla de esto, que y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es algo que no debemos hacer cuando estamos orando. Ahora ya mencionamos las cosas que vamos a hacer cuando estamos orando. Ahora vamos a entrar en las cosas de no hacer cuando oremos. Y esta es una de ellas, que no usemos vanas repeticiones. Orar no es entrar en competencia con un reguero de palabras. Está bien. A veces no tenemos palabras para comunicarnos con el Padre. No hay nada de malo en eso. Podemos estar callados porque es una comunión con Dios. Y tenemos que darle la oportunidad a Él de que Él nos hable. Cuando dos personas están hablando al mismo tiempo, ¿qué está pasando ahí? No hay ningún tipo de edificación, porque los dos están hablando al mismo tiempo. Cuando estamos hablando con el Señor, cuando estamos en comunión con el Señor, tenemos que tener la misma mentalidad que cuando estamos hablando con una persona frente a frente. El hecho de que no le vemos no quiere decir que vamos a hablar siempre. Tenemos que darle la oportunidad al Padre para que Él también se comunique, nos deje saber su corazón. ¿Y cómo lo hacemos esto? Cuando estamos callados. Y aquí dice que no uséis vanas palabras como los gentiles que piensan que por su palabrerío el Señor los va a escuchar. Eso hacían los fariseos de su época. Ellos oraban en las esquinas en voz alta para que todos le vieran y con muchas palabras para que piensen que ellos eran espirituales, más espirituales que todos ellos. El Padre dice no, es lo contrario. Hacerlo en secreto. Nadie tiene que enterarse de eso. Hacerlo de una manera que tú le des la oportunidad al Padre para que Él te deje conocer, saber lo que está en su corazón. Pero eso se hace es cuando le damos a Él la oportunidad. Hay veces que oramos, estamos en comunión con Él y solamente con contemplar su grandeza, decirle Dios te amo tú eres lindo, tú eres hermoso, tú eres poderoso, tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio, tú eres el fin, tú le estás alabando. Eso es un tipo de oración. Eso no quiere decir que tú no estás orando, sino que tú estás preparando la plataforma para empezar a contarle a Él tu corazón o dejar que el Espíritu Santo revise en el corazón de Dios y te haga saber lo que Él quiere que tú ores. Eso es lo que es la oración. Tampoco la oración no es siempre hablar de lo tuyo. Hay personas que es yo, dame. La oración no es tiempo para eso. La oración es un momento en donde nosotros morimos a nosotros mismos, nos humillamos a Él, nos ponemos a nosotros mismos en segunda y oramos por los que necesitan primero, por los que están allí afuera, por los huérfanos, por las viudas, por los necesitados, por el hermano que necesita alimento, por el hermano que necesita compañía, por el hermano quien se le murió un ser querido necesita ayuda. Tenemos que ponerlo a ellos primero, porque eso es Dios.
Él puso a los necesitados primero. No es yo y dame. Y la oración es un misterio porque entonces cuando hacemos esto, Él cuida de nosotros. Lo que necesitamos, Él no lo provee. ¿Por qué? Porque ya morimos nosotros a nuestras necesidades y ponemos las necesidades de los demás en primera fila. Así que esto es parte de lo que es la oración. Es algo normal, es algo que debemos de hacer en secreto, es algo que no debemos de estarlo proliferando al mundo, es algo que debemos de de poner a otros antes de nosotros. Y cuando hacemos esto, el Señor se va a glorificar de tal manera que Él va a aceptar nuestro sacrificio. Orar es ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo. Aleluya. Vamos a ver grandes cosas cuando lo hacemos. Así que esto era lo que quería compartir en el día de hoy. Y recuerden que la palabra de Dios es un tesoro. Y el Espíritu Santo nos da las llaves cada día para abrirlo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye bye.